Pongámonos de pie y quiero ir a la palabra de Dios. Quiero aprovechar el tiempo en este día. Quiero leer dos escrituras en este momento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso número 7. Cuando lo tenga, indique con un amén. Gloria sea al Señor. Segunda de Timoteo 1 y verso 7. Amén. Lo leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? No diga más fuerte poder, también hay amor y dominio propio. Primera de Reyes, capítulo 2. Versos 5 y versos 6. Primera de Reyes 2, 5 y 6. Dice en el nombre de Jesús, ya sabes tú, es aquí David hablando a Salomón, dándole instrucciones. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Quiero hablar, y le he puesto por título en esta tarde a este mensaje, yo iré a mi manera. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por estar en este lugar. Gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos permites venir ante su presencia, Señor, y alabarte y adorarte, Señor. Poder estar, Señor, en este lugar reunidos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y tú, Señor, estás moviéndote en este lugar y tienes algo, Señor, para nuestras vidas. Señor, unge mis labios, mi mente, mi corazón, para hablarlo, Señor, en este día, Señor, a tu pueblo y a esta hermosa juventud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alguien dice amén el día de hoy. Tome su asiento diciendo gloria a Dios. El día 4 de noviembre de 1960 nació un varón que causó un gran impacto. El menor de 8 hermanos quedó huérfano a muy temprana edad. Su madre falleció repentinamente cuando él tenía 11 meses de edad. Su padre falleció cuando él tenía 4 años de edad. Anduvo de casa en casa siendo cuidado por sus hermanos, por sus padrinos y aún amistades, pero nunca recibiendo el verdadero amor de un padre y de una madre. Incluso fue maltratado en algunas ocasiones. Y entre todo eso, solo alcanzó a estudiar parte del primer grado y parte del segundo grado, sin saber ni aprender completamente cómo leer y menos escribir. Trabajó desde su niñez hasta su adolescencia en su país y después se vino a los Estados Unidos todavía siendo un jovencito. Al llegar a este país empezó a trabajar fuertemente, como muchos lo han hecho y lo hacen. Pero poco a poco empezó a dejarse influenciar por amistades de este mundo y se olvidó de la palabra de Dios que había escuchado en su niñez y en su adolescencia. Se hundió en el alcohol tratando de olvidar el dolor de su niñez y lo que había experimentado en este mundo. Hasta que un día la palabra de Dios dio fruto en su vida.
Él se levantó con dolor de cabeza después de una larga noche de beber y desvelarse, y se dio cuenta que se había quedado dormido en los escalones de afuera de su apartamento. Se disgustó consigo mismo y dijo: ¿qué hago aquí? Y se levantó y bañó y cambió y se marchó directo a la iglesia central, donde entregó su vida al Señor y fue bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que puede salvarnos, en el único nombre que puede liberar, el nombre poderoso de Jesús. Pero no se acaba la historia allí. Esta no fue una entrega de emoción. Esto no fue una entrega de que hoy sí, pero mañana no. Esto fue una entrega total. Y después de servir algunos años bajo su pastor, el pastor Hernán Silguero, este varón fue enviado a pastorear en diferentes iglesias en este hermoso país y aún en México por 2 años. Y Dios lo usó para poner fundamentos en lugares donde no había, en iglesias que estaban empezando y comenzando. Dios lo usó para reconciliar a muchos con el Señor. Impactó la vida de muchos, pero puedo decir hoy que la vida que tal vez más impactó fue la mía. Porque el varón del que le estoy hablando fue mi padre, el pastor Arnoldo Reyes, quien partió hace casi 7 años, pero hasta el final de su vida siguió peleando la buena batalla. Lo vi luchar con muchas cosas, con muchos obstáculos, pero como predicaba el pastor David Quintero el día jueves, el cielo lo respaldó. No sabía leer ni escribir, pero el cielo lo respaldó porque aprendió leyendo la palabra de Dios. No era el más elocuente tal vez, no era el más reconocido, pero el cielo lo respaldó, porque cuando el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas, somos investidos no de cobardía para dar excusas, no para decir no puedo, sino que su Espíritu nos llena de poder, de amor y de dominio propio, porque el poder de Dios, el Espíritu de Dios transforma vidas. Dije, el poder de Dios transforma vidas. Habrá alguien en este lugar que haya sido transformado por el poder de Dios, que haya sido transformado por el Espíritu de Dios en algún momento. Somos testimonios vivos de lo que Dios hace. Porque de lo vil y menospreciado del mundo, dice su palabra, nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. Antes estábamos atados, ahora somos libres. Solamente como 5 libres en este lugar. Antes estábamos adictos, ahora somos libres. Antes adorábamos lo que no sabíamos, ahora adoramos al que nos ha transformado. Adoramos al único Dios verdadero. Adoramos al Rey de Reyes. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Y es que cuando alguien dice yo iré, el Señor se encarga de lo demás. No sé leer ni escribir, dijo mi papá en una ocasión, se lo dijo al pastor Silguero. Y le dijo, y yo no le estoy pidiendo que lea ni escriba. Usted vaya, haga la voluntad de Dios. Usted y yo no hemos recibido el Espíritu de Dios para retroceder. No hemos recibido su Espíritu para odiar. No hemos recibido su Espíritu para vivir de manera desenfrenada. Hemos recibido su Espíritu para vencer. Hemos recibido su Espíritu para amar. Hemos recibido su Espíritu para dominar nuestros deseos. El poder de Dios todavía hace milagros. Como tercera parte creyeron que todavía hace milagros.
Bueno, para aumentar su fe, déjenme mencionarle. Hay una muchacha en la iglesia, allá en Austin, que le dijeron los doctores que no podía tener hijos. Lleva 8 años, más de 8 años casada. Había perdido bebés a través de los años y lloraba mucho. Cuando lo comentó y se lo comentó a mi madre, le ayudamos a orar. Y para la gloria de Dios, muy pronto va a tener su bebé. No termina ahí. Hay otra hermana que ha estado casada más de 20 años. Le habían dicho que no podía tener hijos, que no iba a tener hijos. Ahorita en junio lo va a tener. Dios no solo obra ahí. Hermano Hilario, ¿dónde está? Allá está. El hermano sobrevivió a una sobredosis. Después de una vida desenfrenada, de vicios y malas decisiones, y vino a los pies del Señor, y ahora es un hombre transformado de oración. Devin, where are you? Devin fue liberado de adicciones. Devin fue liberado de lo que quiere el mundo hacer en su vida. Ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Y aquí está experimentando lo que vivimos en una convención de pentecostales. Está aquí por primera vez. Nos comentaban, nunca he visto lo que está sucediendo aquí. Es que aquí hay testimonios de lo que Dios hace. Es que aquí hay gozo por lo que Dios hace. Es que aquí hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre y el Señor se empieza a mover en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor se empieza a mover en medio de la alabanza de usted. Pero como que algunos todavía están dudando. Están como Tomás. Necesito ver para creer. Aarón. Córrele, mijo. Aquí sí te dejo correr. Vente. Vente. Cuando te diga, vas a decir en el micrófono, Dios les bendiga. ¿Ok? Y después te va a decir que corras y que brincas. Y después te va a decir que corras y que brincas. ¿Sí? ¿Puedes? Y después te va a decir que corras y que brincas. Sí, y corres. Yo te digo cuando. Algunos conocen esta historia. No me van a dejar mentir. La iglesia de Austin conoce esta historia. Mis compañeros de Conquistadores Pentecostales, algunos que les mencioné, pero traté de no decirlo mucho, pero Aarón es el hijo de nuestros hermanos Carlos y Ángela. Ahí está nuestro hermano Carlos y su esposa allá atrás. Tiene 7 años de edad. A finales de agosto del año pasado, a Aarón le encontraron un tumor en su cerebro. Los doctores dijeron que tenían que operarlo porque le estaba molestando el tumor, porque lo estaba afectando, y que ojalá no se hubiera regado a su espina dorsal. Dijeron que habían un montón de riesgos en esta operación. Dijeron que iba a salir entubado de la operación para poder respirar. Pero cuando lo operaron, no salió entubado porque estaba respirando normal. Dijeron que iba a estar buen tiempo en cuidados intensivos. Pero cuando salió, no estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos. Dijeron que la recuperación de esta operación iba a durar más de 6 semanas. En una semana ya se había parado,
y hablaba. Cuando dijeron que lo iban a operar para ponerle un drenaje interno, lo revisaron primero y después dijeron, no lo necesita. Dijeron, para que no se debilite, lo queremos operar para mantenerlo fuerte. Y se maravillaron de que no ha tenido hasta el día de hoy efectos secundarios. Y no lo operaron. Porque no solo eso, pensaron que se iba a poner más flaco y más débil. Pero Aarón ha subido de peso. Se juntó demasiado conmigo, creo. Pero no fue todo lo que dijeron. Dijeron que su vista iba a ser afectada, pero él puede ver bien. Dijeron que iba a tener dificultades en tragar y comer, pero ya mencioné cómo subió de peso. Dijeron que podía quedar sin hablar. Dios le bendiga. Vas a correr allá donde está tu papá, ¿ok? Cuando te diga. Dijeron que no iba a poder, que esta cirugía, iba a afectar su cuerpo y sus movimientos para caminar y para moverse. Corre. Este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. Este es el poder que predicamos. Este es el poder que transforma. Este es el poder que sana. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios. Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder. Por eso, este es el poder que cuando hay alguien que ora, cuando alguien clama, cuando alguien invoca el nombre de Jesús, oh, ese es el poder que usted y yo tenemos. Ese es el poder que usted y yo representamos. No sé si alguien está atravesando un momento de duda, pero hay poder en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien piensa regresar para atrás, pero no mire para atrás ni para tomar impulso, decía el pastor Silguero. Este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. Agárrese de la mano de Dios, porque si tiene el poder de Dios, nada hay imposible para nuestro Dios. No regrese al pasado, no regrese para atrás. No. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces tenemos la victoria segura. Este es el reino de poder. Este es el reino del vencedor. Yo he visto a paralíticos caminar. He visto a endemoniados ser liberados. He visto a hijos pródigos regresar a la casa de Dios. Hemos visto el poder de Dios. Yo no sé si usted le puede alabar por un momento, pero hemos visto el poder de Dios. Aleluya. Oh, si usted ha experimentado el poder de Dios en su vida, dele una danzadita, de una corridita, pega un brinco en esta tarde, que Él está aquí. Es que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, es por el poder de Dios, sino con su Santo Espíritu. Este es el poder de Dios. Pero tome asiento un momento, apenas voy empezando.
El problema, escúcheme bien, es que muchos quieren poder, pero no quieren orar. Muchos quieren poder, pero no quieren orar. Si oran, que toque la rodilla al suelo, 1 minuto para ellos es más que suficiente. Los servicios de oración, los tiempos de oración ya no son los mismos que antes. Porque en vez de hablar con Dios, la pasamos hablando con todo el mundo y menos con Dios. Se está reduciendo el grupo de oración a unos constantes en la oración nada más. Se llama a un ayuno y oración y muchos se quejan de ayunar, pero ni llegan. Pero sí llegan a las comidas especiales, a los convivios, a reunirse con familias, con amigos o para hacer muchas cosas más. Y después nos preguntamos, ¿por qué no hay poder de Dios en mi vida? Hay que negarnos a nosotros mismos. Porque decir yo iré implica que voy a obedecer al que me envió. Implica que voy a negar mis emociones y mis deseos para hacer lo que Él quiere que yo haga, para decir lo que Él quiere que yo diga. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo, es decir, somos representantes de un reino que no es nuestro. Entonces, para ser un buen embajador, un buen representante de su reino, hay que estar completamente convencidos de a quién hemos decidido seguir y representar. Porque un embajador va a lugares desconocidos, un lugar donde no pertenece para sus propios intereses, no. Va representando los intereses del que le envió. Representa la ley de su rey. Representa la ley de su autoridad. Representa el carácter de su rey. Representa lo que es su autoridad. Y le quiero decir a alguien, no representamos un reino terrenal. No representamos un rey terrenal que un día va a morir o va a perder su posición o que va a ser conquistado. No. Él no va a ser conquistado nunca. Déjeme presentarle a aquel que representamos. Representamos al único Dios verdadero. Representamos al Dios todopoderoso. Representamos al Rey de Reyes. Representamos al Señor de señores, al que venció la muerte en la cruz, al que venció al diablo. Él ha ganado un infinito número de batallas, es el único invicto. Por eso en Él yo soy más que vencedor. Por eso en Él yo tengo la victoria. Yo pensé que alguien se iba a alegrar el día de hoy, que alguien sabe que tiene la victoria. Somos sus representantes. No representamos nuestros intereses, representamos sus intereses. Nuestros intereses son secundarios a los intereses de Dios. Nuestros deseos son secundarios a los deseos de Él. Nuestros pensamientos son secundarios a Él, porque a los de Él, porque los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Nuestras habilidades son secundarias a lo que Él puede hacer. El problema es que muchos quieren poder, pero no quieren tener amor ni dominio propio. Todos quieren poder, pero no queremos amar como Dios ama. No queremos ser mansos y humildes como Jesús lo fue y es. Muchos no quieren controlar sus pensamientos, ni sus emociones, ni su vanidad, ni su lengua. Pero quieren que otros lo hagan. Porque hay muchos en estos eventos
que se la pasan hablando en lenguas. Y después sigan hablando de los demás. Y hablando cosas que causan contiendas y disensiones y divisiones y envidias. ¿Ve cómo nos quedamos calladitos? No voy a salir muy popular de aquí, pero yo no estoy buscando ser popular para nada. ¿Sabe lo que ha sucedido? Se está levantando el espíritu de Joab en estos tiempos. Porque Joab fue un excelente general. Tenía mucha inteligencia en sus estrategias para conquistar ciudades y pueblos. Es decir, era muy talentoso para servir. Pero Joab tenía un problema. No lo hacía con amor ni para su propio rey. Joab servía como general, pero desobedecía una y otra vez. Y en todas David lo perdonó. ¿Por qué cree que David, dice la palabra del Señor, que era un varón conforme al de Dios? Porque David perdona como el Señor perdona. David perdonó a Saúl, que no lo merecía, y aún se sujetó a él, porque el verdadero amor, hermano, sin fingimiento, perdona. Y Joab tenía este problema. Su nombre significa mi padre es Jehová. Pero él andaba como un hijo rebelde, como un hijo cobarde, y no como su padre lo deseaba. David perdonó a Abner, el que fue general de Saúl, pero Joab lo mató porque según estaba cobrando venganza. Lea esa historia por su hermano Asael, que Abner lo había matado, y algunos dicen que estaba protegiendo la espalda de David, pero Asael no hizo caso, tuvo que morir en batalla. Y Joab no pudo perdonarlo. Y David perdonó a Saúl, que lo quería matar a él mismo. Una cosa es matar a los filisteos. Una cosa es acabar con los enemigos espirituales de nuestra lucha, porque la Biblia dice que son principados y potestades y huestes espirituales. Pero otra cosa es acabar con la vida espiritual de nuestros hermanos en Cristo. ¿Sabe qué significa Abner? Abner significa padre de luz. Cuando Joab lo mató, acabó con el padre de luz. La Biblia dice que hay un padre de las luces, que hay uno que habita en luz inaccesible. Nuestro Dios es un Dios de luz, no desde tinieblas. Él es un Dios de poder, pero también es de amor y de dominio propio. Cuando andamos como Joab, cuando actuamos sin amor ni dominio propio, nos pasa lo que le sucedió a Saúl también, que entonces el Espíritu del Señor se aparta de nosotros. No dice que él se apartó del Espíritu, sino que el Espíritu se apartó de él, porque él desecha lo que no es de él. Porque alguien que es de él va a andar y vivir como él quiere que viva. Va a andar y vivir por el Espíritu. Y el Espíritu nos perdona, porque Dios nos perdona. Porque el Espíritu, hermanos, es nuestro Dios. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si no cree, mire esto. David perdonó a Absalón, porque si no lo hubiera perdonado, no hubiera querido que lo dejaran con vida. Pero Joab lo mató. Y David lloró, y Joab lo despreció por haber llorado por Absalón. Servía al rey, pero no servía de corazón. Servía al rey, pero su corazón no se había vuelto como el de su rey. Algunos dicen que lo mató por ser rebelde, pero si hubiera sido así, ¿por qué se unió a otro rebelde llamado Adonías cuando David estaba muriendo?
Adonías se autoproclamó el sucesor de David, pero a él no lo mató Joab, mató a Absalón. ¿Por qué? Y le pedí al Señor que me dirigiera en esto. ¿Qué es lo que pasó ahí? Joab fue el que procuró el regreso de Absalón al palacio. Joab quiso que Absalón regresara al palacio. Absalón, cuando se vuelve rebelde, no lo busca para ser su general en este nuevo reino. Porque lo que le importaba a Joab no era servir a su rey, no era servir a su líder, no era servir a su autoridad. A él le importaba su posición, su título, su estatus, su influencia en el reino. Porque alguien sin el Espíritu del Señor en su vida, alguien empieza a obrar conforme al espíritu de Joab, es decir, conforme a la carne, siempre le va a importar su posición, su título, su estatus, su influencia. Alguien que anda según la carne va a estar vacío sin ese título, sin esa posición, sin ese estatus. Va a estar vacío porque no hay oración. Va a estar vacío porque no hay palabra de Dios en su vida. Va a estar vacío porque pasa más tiempo en Fortnite y Netflix y Snapchat y TikTok y en su trabajo y en tantas cosas que no lo están llenando espiritualmente. Porque alguien lleno del Espíritu de Dios no le va a importar su estatus público, porque está lleno de aquel que siendo rey, está lleno de aquel que siendo rey se despojó de sí mismo. Dice, está lleno de aquel que teniendo todo se despojó de su gloria. Se humilló y tomó forma de siervo. Está lleno de aquel que no vino para ser servido, sino que vino para servir. Él no vino para ser servido como él podía. Él vino para servir. Joab mató a Absalón. ¿Y sabe qué significa Absalón? Padre de paz. Porque cuando andamos matando a los demás con nuestros pensamientos, nuestras palabras, cuando el Espíritu del Señor se aparta de nosotros, perdemos al que nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdemos la paz en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y nunca estamos tranquilos porque no hay paz. David perdonó a Amasa, el que fue general de Absalón, y lo puso como su general en vez de Joab. Pero ¿sabe qué pasó? Joab lo mató. Lo abrazó primero como hermano y le metió una daga en la quinta costilla. ¿Sabe qué significa Amasa? El que lleva las cargas del pueblo. El que lleva las cargas del pueblo. ¿Quién llevó nuestras cargas? ¿Quién llevó nuestras cargas? Llevó nuestras cargas. Es que alguien que está enfocado en retener lo que piensa que le pertenece a él, siempre va a andar dañando a otros que intentan servir a Dios con todo su corazón. Daña a otros que son una amenaza para su posición. Y quiero decirle esto en esta tarde y escúcheme bien. Caín mató a Abel, pero no se convirtió en el aceptado de Dios. Caín mató a Abel y el Señor no aceptó su ofrenda. Porque jalando a otros para abajo nunca lo va a levantar a usted. Pisotear a otros no lo va a elevar a usted.
Porque algo que sucede hoy en día demasiado es que cuando alguien empieza a ser usado por Dios, empieza a ser bendecido por Dios, entra el espíritu de Joab y de Saúl en alguien. Entran las obras de la carne, llamados celos y envidia. Y no permitimos que esa persona pase de donde estamos. Porque si yo solamente puedo ser usado hasta este punto, tú no mereces ir más que yo. Y Joab se une a Adonías, otro rebelde. Porque el espíritu de Joab siempre va a buscar el espíritu de Joab en alguien más. Mira lo que está haciendo tal. Se tapan la boca para que no lo miren. Empieza a susurrar dardos detrás de las espaldas de los demás. Este se cree porque sirve como le piden. Va la mía extra. Este se cree porque ora. Este se cree porque tiene menos tiempo en el evangelio que yo, pero ya le han dado cargos. Este se cree porque hace lo que los otros le piden. Solo está tratando de subir a posiciones altas. Y quieren aplastarlos con malas sospechas que la Biblia dice que son perversas. Pero cuando David andaba en rebeldía, cuando David pecó, ahí sí se sujetó Joab, porque le enviaron una carta: deja a Urías morir a lo recio de la batalla, pon a Urías allí en el medio de la batalla y retírate. Y se retiraron. Ahí sí se sujetó. ¿Sabe? He escuchado demasiados decir que no necesitamos cantar canciones escritas por personas de otras denominaciones, pero cuando alguien lo intenta, este se cree artista, este se cree famoso. Otros dicen que hay que escuchar más contenido apostólico y el nombre de Jesús, pero cuando alguien lo hace, lo critican y lo juzgan y dicen que quiere ganarse al mundo. Cuando solo lo critican porque ellos no son parte de lo que Dios está haciendo en la vida de alguien que dijo: yo iré. Le quiero decir a alguien: hay que apoyarnos los unos a los otros. Hay que animarlos los unos a los otros. Hay que perseverar como la iglesia primitiva, juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. A mí me dijeron que me iban a dar más tiempo. ¿Sabes? Se levantan demasiadas rivalidades, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones y divisiones que si usted lee las obras de la carne, ahí están. Y es porque andamos conforme al espíritu de Joab y de Saúl. Cuando andamos conforme a la carne y no conforme al espíritu. ¿Sabe? Saúl perdió el reino por la falta de obediencia. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Y cuando perdió el reino, no quería que se lo quitaran. Y algunos así están el día de hoy. No quieren que nadie les quite su posición, su título. No quieren menos perderlo a otro. Están poniendo su reino encima del reino de Dios. Están poniendo su agenda encima de la agenda de Dios. Están cumpliendo sus sueños en vez de cumplir los sueños que Dios tiene para ellos, los deseos que Dios tiene para ellos. Y como no queremos perder el reino, estamos muy ocupados peleando con otros hermanos en Cristo. Estamos muy ocupados peleando con líderes, con diáconos, con el pastor. Dios me ayude, pero aún hay pastores peleando entre sí mismos por diversas razones, peleando por miembros de otras congregaciones y miembros de una congregación queriendo jalar a otros.
Cuando hay demasiados perdidos allá afuera. Cuando hay demasiados que necesitan escuchar por primera vez que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los transforma. Hay personas peleando y contendiendo por la política. Y todo lo que está pasando en este país y en otros países, pero están descuidando su ciudadanía celestial. Hay personas peleando y contendiendo por la santidad exterior de los demás, que no se dan cuenta que su interior está podrido, porque no corrigen con amor. Y otros peleando y enfocados en solo lo interior, cuando en el exterior se manifiesta lo que hay en nuestro interior. Hay jóvenes más enfocados en cómo se miran en las cámaras, en que suene bien la música, en cuántos likes pueden recibir, en cómo el público los va a percibir, en vez de ver cómo Dios va a recibir su alabanza y su servicio. No me malentienda. Dios merece lo mejor. Dios merece que hagamos las cosas con excelencia. Pero si lo hacemos con la intención de que se trate de nosotros, un día usted le va a decir al Señor: pero Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro. Pero Él va a decirle algo que me causa mucho temor y temblor y terror: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque hay quienes que si ellos no son los que están tocando o cantando o usando una cámara o sirviendo en algo, no apoyan. Como ellos no dirigen la alabanza, como ellos no están haciendo algo, entonces como ellos no están siendo vistos por los demás, no apoyan. Esto no se trata de lo que logramos hacer o el éxito que alcancemos aquí, si nuestro corazón no está bien. Esto no se trata de nuestros talentos y nuestras habilidades naturales. Esto no se trata de quién o quién no nos vea. Esto no se trata de tu posición. Esto no se trata de tu título. Esto se trata del Rey a quien servimos. Esto se trata del Dios que nos ha perdonado. Esto se trata de aquel que anunciamos. Esto se trata de aquel que seguimos. Esto se trata del Señor Jesús. Porque no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. El título más grande que podemos llevar es la de un siervo de Dios, porque Él vino para servir y hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Porque después nos preguntamos: ¿por qué las almas no se convierten? Después nos preguntamos: ¿por qué muchos después de venir un poquito a la iglesia se alejan? Después nos preguntamos: ¿por qué las almas nuevas no se quedan? Y es que estamos muy ocupados en la primera parte del lema de esta convención, la parte del yo. Y no yo iré. No nos sujetamos y queremos que otros se sujeten a nosotros. No obedecemos, pero queremos que otros obedezcan. No amamos, pero queremos que otros amen. No tenemos dominio propio, pero queremos que otros tengan dominio propio. Y cuando ya no tenemos el reino, cuando ya no tenemos la posición o el título, el reconocimiento, ¿cómo nos cuesta sujetarnos a otros? Y como no queremos sujetarnos, cruzamos los brazos y decimos: no voy a servir para que les duela. ¿Acaso estás sirviendo a los hombres?
Cuando la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay uno que viene con grande galardón. Hay uno que viene con grande galardón. Al opuesto de Saúl, que no quería que le quitaran el reino. Alguien el día de hoy necesita venir como David. Quítame el reino si quieres. Quítame los títulos. Quítame la posición. Quítame todo lo que quieras. Pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque yo sin ti yo no soy nada, Señor. Porque separado de tu poder, separado de tu Espíritu, yo no soy nadie. Yo no soy nadie sin su Espíritu. ¿Alguien comprende esto el día de hoy? ¿Alguien entiende que no somos nada sin el Espíritu de Dios en nosotros? Honra. Con esto voy terminando. Honra al siervo de Dios en tu vida. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Usted puede sacrificar tanto y hacer tanto, puede servir en tanto, pero si no aprende a obedecer, de nada sirve. Honre al siervo de Dios en su vida. No va a durar para siempre. No es eterno. El 25 de julio del 2018, yo no perdí solo a mi padre, perdí a mi pastor. Cuando quiero un consejo de mi pastor, no puedo ir con él, porque no está aquí. No puedo ir a decirle, pastor, ¿qué es lo que tú piensas que yo puedo hacer? O lo que deba de hacer. Y digo esto con todo respeto y no quejándome, porque realmente estoy agradecido por la vida de los líderes que Dios ha puesto en mi vida, de los pastores que me han dado un consejo, como y disculpe por mencionarlos, pero el pastor Chicas, el pastor Hurtado y los demás que me han dado un consejo, muchos que pudiera nombrar, pero cuando he pedido un consejo, lo recibo, porque anhelo tener a mi pastor conmigo. Quisiera buscar un consejo de él y no lo tengo. Y a veces mis líderes me dan un consejo que tal vez no me gusta en el momento y me duele, pero lo recibo porque sé que es lo que necesito escuchar, especialmente porque nos equivocamos. No somos perfectos. Pero no es lo mismo, y lo digo con todo respeto, no es lo mismo como tener a mi pastor aquí. Porque no puedo ir con el que me vio crecer y fallar y madurar y me ayudó a ser moldeado. No puedo ir al que intercedió muchas veces por mí y derramó sus lágrimas por mí. No puedo ir con él. Honra a su pastor, pero no lo haga solamente en público. Hágalo en privado también. Hágalo en secreto también. Hágalo detrás de sus espaldas también. Honre a sus líderes no solo en público, sino también en privado. Algunos dirán, es que pastor, usted no conoce a mi pastor, no es nada como lo que debería de ser, pero le quiero decir algo que me impactó a mí muchísimo. Que si David pudo sujetarse a Saúl, que lo quería matar a él, que fue injusto, usted y yo también nos podemos unir a la visión del varón de Dios que Dios ha puesto para guiarnos. No estoy diciendo que son un Saúl, para nada.
Pero no somos perfectos. Cometemos errores. Tenemos fallas y nos las quiere encontrar. Pero este trabajo no es de uno solo. Es de todo el equipo. David no pudo confiar más en Joab. ¿Será que Dios puede confiar en nosotros al decir yo iré? Yo siento que hay un Salomón aquí al que David le está diciendo: acaba con Joab, acaba con la carne, acaba con los deseos de tu carne, acaba con las envidias, como lo has acabado con la tentación, con la fornicación, con las otras obras de las carnes, con las adicciones. Pero necesitas acabar con las envidias, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones. Yo quiero invitar a un pueblo en este día a venir a este altar un momento, a alguien realmente que diga: Señor, yo me arrepiento porque he dejado a Joab obrar en mi vida y no lo he cortado. He dejado las obras de la carne dominarme. ¿Será que podemos levantar un altar de arrepentimiento? ¿Será que podemos arrepentirnos del yo y empezar a vivir en el yo iré? Yo no sé cómo usted se encuentra el día de hoy, pero joven, hay bendición cuando tú obedeces más que sacrificios a veces. Hay bendición cuando aprendes a sujetarte. Yo creo que el Espíritu de Dios está aquí no solo para darnos poder, porque matar a Joab no va a ser fácil, porque va a querer resurgir otra vez. Matar las obras de la carne no es fácil, pero porque va a querer resurgir otra vez. Pero Él está aquí para darte poder. Pero no solo poder, sino amor y dominio propio. Si alguien te ha lastimado, si alguien te ha herido, ¿por qué no vienes y le dices al Señor: ayúdame a perdonar? Ayúdame a perdonar. Ayúdame a soltar lo que hay en mi vida. Levante su voz, levante sus manos. Yo creo que toda la iglesia podemos unirnos a esta oración. Todos nos podemos unir a este clamor. No tiene que esperar la música para que el poder de Dios se mueva. Usted necesita clamar. Usted necesita pedirle perdón. Usted necesita abrir su boca. Usted necesita clamar. Qué bueno que Él nos ha dado su Espíritu para darnos poder. Pero qué tal si también nos llenamos de amor, que nos llenamos de dominio propio. Qué tal si el día de hoy nos unimos con el que está a nuestro lado. Qué tal si el día de hoy empezamos a unirnos con nuestro prójimo. Qué tal si el día de hoy nos unimos como un solo hombre, como un solo cuerpo, y empezamos a agradar la cabeza, que es el Señor Jesús. Alguien va a salir renovado este día. Alguien va a salir diferente en este día. Alguien va a empezar a ser de bendición para su iglesia, para su pastor, para su distrito, para la iglesia a nivel nacional e internacional.
Dios va a usar a alguien que dice: yo iré, pero iré a tu manera, no a mi manera. Iré como tú quieras, no como yo quiero. Levante su voz el día de hoy. Hay un espíritu de arrepentimiento moviéndose en este lugar. Hay un mover especial de Dios queriendo hacer algo en su vida. Levante sus manos el día de hoy. Levante sus manos, levante su voz. Empiece a invocar el nombre de Jesús. Empiece a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Empiece a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Oh, este es trabajo del equipo. Este es trabajo de los pastores. Esto es trabajo de los líderes. Esto es trabajo de cada uno de nosotros. Esto es trabajo en equipo. Pero hay uno que se lleva la gloria. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Levante su voz, levante su clamor en este día.